Estás escuchando a José María Oquín, macroeconomista y catedrático en la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza de traerme aquí y a todos vosotros por este rato que me vais a prestar más o menos, y voy a intentar daros algunas ideas de lo que yo creo que está ocurriendo, ¿no? Y quizás también de lo que pueda pasar y cómo os puede afectar en vuestras decisiones, en vuestros negocios, ¿no? Voy a hablar primero de coyuntura, después de algunas tendencias globales. Voy a hablar algo de geopolítica y después nos vamos a meter en cómo la sociedad ha cambiado y cómo los consumidores son diferentes y tienen comportamientos un poco distintos, ¿no? Y ahí un poco el driver tecnológico del que hemos estado hablando pues tendrá que ver, ¿no? Si ahora miramos la economía así a nivel global, las economías no están en recesión, no están en crisis, ¿eh? Están creciendo un 2, un 3%, un 1, un 0,4, un 0,5, pero en general toda la economía del mundo occidental tiene un crecimiento más o menos aceptable. No estamos en paro, ¿eh? No hay ningún país que tenga unas tasas de paro alto, porque España, que es el país que tiene más paro del mundo, solo Sudáfrica lo supera, tiene un 11% de paro, pero eso en España es pleno empleo, ¿eh? Es decir, el 11% que está trabajando no quiere trabajar. Y eso es pleno empleo. En Estados Unidos es el 3,5%, en Alemania es el 4%, la gente que está parada, porque siempre tiene que haber algo de paro. Entonces, en economía eso se llama tasa natural de paro. Y en España es muy elevada, ¿no? Quizás haya muchas subvenciones, muchas ayudas, la gente tiene mucho confort estando parado. Y entonces hace que le ofrecen trabajos a unos salarios que son los que son y no les merece la pena hacerlo, ¿no? Y después tenemos el tema de la inflación, ¿no? Que hemos pasado un achuchón importante, ¿no? Parecía que las economías se nos iban y lo hemos tenido que articular. La inflación deriva inicialmente, pues se termina la pandemia, intentamos recuperar nuestro nivel de consumo y las empresas no pueden. No pueden abordar los suministros de las cosas que nos hacían falta, ¿no? Entonces los precios de los bienes empiezan a subir. Pero después, como la demanda era fuerte porque habíamos ahorrado mucho, empezamos a demandar. Fijaros, tengo una inflación de costes y una inflación por la parte de la demanda. La inflación de la demanda empieza a apretar porque tenemos ahorrado y entonces empiezan a subir otra vez los precios. En esto viene la guerra de Ucrania, el gas se me dispara, se me mete la electricidad, otra inflación de costes. Y entonces, entre la inflación de costes y la inflación de demanda, porque el Estado se pone a gastar también, pues entonces vamos los precios arriba, 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 ¿no? Cuando tenemos los precios que se nos escapan, lo aprendimos de la década de los 70, tenemos que acabar con eso. O sea, el mundo occidental no va a tolerar eso. Entonces teníamos dos alternativas, o hacer una política de choque o una política suave. Las políticas de choque, detengo la economía, la paro, pongo los tipos de interés al 10%. Y poniendo los tipos de interés al 10%, el que yo suba los tipos de interés no significa subo el tipo de interés, sino quito financiación de la economía. Yo empiezo a quitar dinero. Y al quitar dinero yo no tengo el préstamo para el coche, no tengo el préstamo para renovar la póliza que tenía antes, no tengo esto, y entonces la economía se me va frenando sistemáticamente. Eso lo tenían, si lo quieres hacer una política dura, tienes que acompañarlo con un déficit público que sea menor, es decir, que el Estado no gaste. Pero eso no es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido subir los tipos de interés muy despacio hasta que han ido al 4, al 5, no han subido demasiado y los estados han seguido gastando. La política más fuerte acaba con la inflación en 6 meses, en un año máximo. La otra tarda un poco más, que es lo que nos ha pasado. Entonces, ir bajando poco a poco la inflación, pero yo creo que ahora mismo está controlada. Entonces, no creo que tengamos un escenario, salvo la geopolítica Israel-Irán, de la que ahora hablo, salvo que eso estalle. Creo que la inflación en el mundo occidental está más o menos controlada. Podemos tener un repunte, pero el repunte es que en vez del 2,6 tengamos el 3,5. Bueno, eso no alarma a nadie, no es ningún problema. Sabéis que la subyacente, que el IPC, la otra le quito el precio energético, los productos agrarios sin elaborar. Pero yo ya no veo una situación de crisis en esa dirección. España, desde luego, es el país que está creciendo más. Como dice el presidente del gobierno, va como una moto, va no sé cuánto y tal. ¿A qué se debe, no? Se debe a que los españoles seguimos con un consumo alto, aunque ahora hemos empezado a moderarlo, a que tenemos muchísimo turismo, que está entrando y además en determinadas ciudades, pues tienen las ciudades a tope y en vuestro sector, en estas ciudades, cuando los tengáis ahí, pues estáis viendo la cifra y que el Estado sigue gastando. El Estado gasta, 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 gasta. El problema que está teniendo el Estado es que ahora mismo con los fondos Next Generation está financiando una parte, pero eso se le va a terminar y necesita 60.000 millones más de ingresos. Iros preparando para los impuestos.
Mientras que dure este gobierno, los impuestos van... Yo no tengo adscripción política, ¿vale? O sea, digo una cosa o digo otra, pero no... comento lo que creo que me parece en cada momento que está ocurriendo, ¿no? Entonces, me parece que si este gobierno sigue y hay determinados partidos que están muy interesados en que siga, en que no se vaya, lo que vamos a tener es una subida de impuestos escalonada y además de mucha variedad. Os afectará algunas de ellas y afectará a los tickets de compra, porque irán subiendo. Entonces, el escenario de la economía española es: estamos en pleno empleo, la economía está creciendo un 3%, que no crece nadie, los precios están más o menos controlados y el déficit, como el PIB crece, el déficit es un tanto por ciento del PIB, con lo cual el déficit se está reduciendo solo. La deuda, que es muy grande, 1.400.000 millones, el 104%, también se reduce sola porque el PIB va creciendo y porque si encima me suben los precios, los bocadillos por los precios, que es el PIB nominal, hace que la deuda dividida por los bocadillos por los precios sea cada vez más baja, si la economía crece y los precios son más o menos un 2, un 3%. Entonces no veo tampoco problema por ahí. Europa no nos va a llamar al orden de que tengamos que hacer ajustes y no sé cuánto. No lo parece. Hoy además ha salido la noticia de que el IRPF, que lo tenían que deflactar para que pagáramos todos según la inflación, tampoco lo van a hacer. Con lo cual vamos a pagar más IRPF en términos reales, aunque no en términos nominales. Entonces, el país es el que es. Es un país gobernado por un partido de izquierda, un partido intervencionista, que lo que quiere es que el Estado cada vez pese más en la economía. Antes de la pandemia, antes de la guerra, antes de la pandemia, el Estado pesaba el 42% del PIB y ahora pesa el 49%. Nos supera Francia y algún otro más que están en el 50-51. Un país liberal como Estados Unidos pesa un 35, un 36. No penséis que es que allí el Estado no pesa, no tiene peso económico. En todos los países el Estado hace siempre muchas cosas. Pero estamos entrando en una situación alta y eso requiere más impuestos. La política liberal sería: dejo de gastar, intento reducir los gastos y bajar el porcentaje a donde estaba antes. Y de esta forma no tengo que subir los impuestos, pero esta no es la mecánica en la que entramos. Entonces, ese creo que es el escenario de la economía española. En el tema de coyuntura, el problema está en Alemania. Alemania, por un lado, nos viene bien que tenga problemas. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central Europeo no le importa nada lo que pasa en España. Lo que le importa es lo que pasa en Alemania. Y si Alemania va mal, y va mal, baja los tipos de interés y mete dinero en la economía. Entonces, el escenario es que va a ir bajando los tipos de interés poco a poco, irán bajando de 0,25, de 0,5 incluso, y vamos a tener más financiación para los préstamos que necesitemos. ¿Por qué Alemania va mal? ¿Alemania simplemente bajando los tipos de interés hará que los alemanes inviertan más y tal? No, el problema de Alemania es estructural. El problema de Alemania es que Alemania estaba acostumbrada a tener el megavatio a 6 euros el megavatio y ahora lo tiene a 50. Entonces se había acostumbrado a producir con una energía baratísima que venía siempre de Rusia. Y esto se le ha terminado. Entonces ahora los números que le salían a Alemania y con los que era competitivo ya no salen. Alemania se había acostumbrado además a que el sector que tiraba de la economía alemana era el exportador. Y ahora las exportaciones, hemos entrado, después lo comentamos, en un bloque proteccionista y ya estáis viendo los aranceles que se le están poniendo, que han puesto los chinos. Los chinos además han puesto aranceles ellos y Europa le ha contestado, pero es que además en una industria tan importante como es la del automóvil, que es una industria que está en redefinición, para ver cuál es el coche al final que vamos a tener, si es de hidrógeno, si es híbrido, si es eléctrico. Encima me han venido toda una serie de fabricantes chinos que me están invadiendo por completo. Entonces, esos dos problemas están ahí. Su tercera clave del modelo que tenían, pacto de estabilidad. No tienen nunca déficit público. Entonces, ahora tienen que ver qué es lo que ocurre. ¿Qué les está pasando? Sus expectativas son muy negativas. El segundo trimestre del año cayó un 0,4 y este trimestre va a caer también. Entonces, van a entrar en recesión. 2 trimestres seguidos de recesión técnica. Y eso, si algunos tenéis, no sé, las Islas Baleares y tal, habéis visto que este año el turismo alemán pues se ha caído y que están muy reacios a todo lo que está ocurriendo. No lo ven claro. Tampoco el gobierno socialdemócrata está ayudando. No tiene una estrategia clara para salir de la situación en la que está. Y es una estrategia que simplemente no consiste en que el Estado gaste más o en bajar los tipos de interés para que haya financiación. Se tienen que redefinir. Lo harán, claro que lo harán. Lo que pasa es que requiere tiempo. Y eso puede hacer que tengamos unos años con un crecimiento alemán que no sea fuerte y que nos dé una cierta sensación de que, bueno, a ver qué ocurre. ¿Llegará a España? Llegará porque Alemania nos compra muchos productos y porque recibimos muchísimo de sus turistas. ¿Y Europa se parará?
algo, pero no creo que Alemania arrastre a Europa a una crisis cayendo el 1%, el 2%, ese no es el escenario. Alemania entrará en recesión, superará la recesión en el cuarto trimestre y poco a poco otra vez nos iremos encajando las piezas. Eso por ahí. Después tenemos el tema geopolítico, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre a Hamás atacar Gaza y a los israelitas allí? O sea, es que uno dice, sabiendo cómo son los israelitas, la que te van a dar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque Arabia Saudí estaba a punto de firmar un acuerdo con Israel. Y esto significa que el mundo islámico iba a aproximarse al mundo occidental. Y eso Irán no lo permitía. Entonces fomenta ese tipo de ataques. Y ahora lo que está ocurriendo es que Israel está redefiniendo la geografía. Y los americanos, si os fijáis, los ucranianos y los europeos le están haciendo la guerra contra Rusia. Israel le está haciendo o le va a hacer la guerra contra Irán. Entonces, en cierta medida, apoyan esos movimientos. Esto puede dar una inestabilidad absoluta al modelo. Porque en la situación geopolítica que tenemos, los ataques a los establecimientos nucleares iraní, como está diciendo, por ejemplo, Donald Trump, van a provocar un salto de escala. Y si ese salto de escala se da, indudablemente el precio del petróleo subirá. Pero es que también tenemos grupos terroristas que están en el estrecho de Hormuz, en el estrecho de Amán. Si eso se bloquea, tenemos una crisis de suministros energéticos, que no solamente va a afectar ya al petróleo, sino también al gas que viene del Golfo Pérsico. Y si afecta al gas y se nos va otra vez arriba los precios, otra vez podemos entrar en un proceso de inflación. Creo que hemos aprendido bastante de cómo hacer las cosas, pero yo sí creo que es ahora mismo el escenario. Tenemos un tema ahí aparcado, ¿no? Que es la guerra China-Taiwán. Esa aparecerá. Pero los chinos se toman las cosas con más tiempo. Entonces no creo yo que eso ocurra rápidamente, salvo que haya mucha debilidad por parte de los Estados Unidos y también las elecciones de Estados Unidos a ver qué ocurre, porque Trump puede meter volatilidad al modelo. En la medida en que puede hacer que determinados ajustes sean más rápidos o se volatilicen en algún momento. Entonces, como veis, tenemos un escenario así, tendencias. La globalización nos ha sentado mal al mundo occidental, no nos ha gustado. Los países emergentes han crecido mucho, nosotros no. Entonces, como no nos ha gustado la globalización, yo manifiesto que no me ha gustado la globalización y quiero proteccionismo. Quiero un mundo de bloques, quiero que me protejan, que pongan aranceles. Y quien me diga eso, a ese le voto. Y por eso la radicalización del voto en la ultraderecha y en los partidos contracapitalistas, anticapitalistas de muchos de los países. Entonces tenemos una sociedad que se va dividiendo, se va polarizando y en situaciones extremas. Y esas situaciones son extremas porque a las personas mayores no les gusta en absoluto lo que ha pasado. Han perdido sus puestos de trabajo. Ven que muchas de las ciudades, todas las industrias han desaparecido, las manufacturas han desaparecido con las exportaciones chinas. Y entonces, ¿qué hace? Votan a la ultraderecha. Y los jóvenes dicen que no tienen futuro. Y cuando no tienen futuro, el sistema capitalista no funciona. Ahí tenemos a los otros. Entonces, ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Y es un mundo que marca una tendencia que lo estáis viendo en todas las elecciones, que aparecen los partidos ultraderecha por todos sitios. Y aparece la gente radical, la gente que va contra la inmigración o la inmigración, que está siempre en unas propuestas de economías más cerradas, de proteccionismo, de bloques. Entonces, esa tendencia da la impresión de que es clara. Después tenemos una tendencia que es evidente, el envejecimiento del mundo occidental. Nace poca gente, la generación del baby boom está ahora mismo alcanzando los años próximos a la jubilación o ya se ha jubilado una parte de ellos y esto está provocando también pues, una situación compleja. La gente quiere vivir en las ciudades, no quiere vivir en el mundo rural. Nos encontramos también con que el driver tecnológico, y hemos estado hablando con Carlos de todo el tema de la inteligencia artificial y ahora entraremos un poco en eso, pues está provocando una serie de cambios que están haciendo que la sociedad cambie. Y la sociedad ha cambiado. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? ¿Por qué la sociedad es tan diferente? Yo creo que ha ocurrido que han confluido dos vectores. El primer vector es el espacio digital. Diferenciar el E1, el E2 y el E3. ¿Vale? El espacio 1, el E1, sería la naturaleza, el campo, la playa, nosotros mismos. Cuando estamos en el E1 sonreímos, decimos vacaciones, alcanzamos la paz en el E1. El mundo del E2 es esto, la ciudad. Nos hemos acostumbrado desde hace 2 siglos a vivir en las ciudades y normalmente en algunas ciudades, como por ejemplo esta, es tan potente que el fin de semana te echa el E1.
Y la gente tiene que salir como sea, ¿no? A buscar el mundo rural, la playa, viajes, lo que sea, pero se tiene que ir, ¿no? Otras ciudades no son tan potentes como esta y no te expulsan tanto. Pero entre el E1 y el E2 hemos vivido más o menos bien. Hemos aprendido a trabajar, hemos aprendido a divertirnos yendo al fútbol, a un concierto, tenemos nuestras relaciones, vamos a cenar con los amigos, nos tomamos una copa. Todo eso ha hecho que el mundo del E2 nos dé un cierto confort, ¿no? Pero ahora ha aparecido el mundo del E3. El E3 es el espacio digital. En el espacio digital cada vez paso más tiempo. En el espacio digital decido a qué restaurante voy a ir a cenar este fin de semana. El espacio digital se convierte en la clave. Porque tomo decisiones, porque tomo información y en ese espacio digital están empezando a producirse mutaciones. La primera mutación que se produjo es lo que yo llamo el espacio 2.5, el E2.5, mi casa. Cuando llegó la pandemia empezamos todos a decir el E3 me meto ahí más, el E2 me contagia, al E1 me prohíben irme, ¿qué me queda? El espacio digital. Pero vi que en mi casa es donde yo voy a vivir con ese espacio. Entonces empezaron los delivery, el llevar los productos a casa, el tener, y eso se ha constituido como una parte ya de la cultura, el celebrar comidas en casa, en reunir a los amigos en casa. El E2.5 está ahí. Después apareció durante un tiempo el metaverso. Un espacio, yo lo llamo el E3.5, donde parecía que íbamos a vivir una segunda vida en un mundo que era irreal, pero que me gustaba más que mi propia vida real. El metaverso parecía que iba a tirar, de momento se nos ha parado, ya veremos. Y ahora creo que está surgiendo el E.4, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial concebida como la cuarta opción del becario. Aquella gente que esté ya utilizando la inteligencia artificial para tomar cualquier decisión. ¿Cómo voy al instituto de empresa de clase? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y estoy permanentemente asistido por mi becario. Entonces yo me convierto en una persona que estoy sistemáticamente envuelto en esa toma de decisiones a medias entre el hombre y la máquina, como el centauro este del que estuvimos hablando. Ese es un vector, ¿vale? Ese vector me ha entrado por aquí, pero por el otro lado me ha entrado el vector de cómo yo he cambiado en la evolución social que he tenido. Yo antes era una persona de orden, años 60, por ahí, ¿no? La sociedad estaba estructurada, yo sabía dónde estaba, dónde podía ascender y dónde no. Y los cambios sociales que se daban eran más o menos cambios previstos. Sin embargo, surgió la modernidad, lo moderno, los años 60, mayo del 68. El futuro va a ser mejor que el pasado. Y nos lo creímos. Entonces empezamos a tener una sociedad optimista en que el mundo de la modernidad nos estaba dando una promesa de futuro. ¿Cuánto duró el mundo de la modernidad? Nos vino la crisis del petróleo del 70 y tanto y la del 80. Y empezamos a ser críticos, escépticos. Empezamos a no creer en muchas cosas. Empezamos a cambiar de equipo de fútbol, aunque tú seas del Atleti y ahí no tienes arreglo. Empezamos a cambiar de partido político, de marcas de coche, de no sé cuánto. Empezamos a generar un mundo que era un mundo escéptico. Ese mundo escéptico fue generando la posmodernidad. El mundo de la posmodernidad, el mundo... ¿Ya me están echando ya? No, ¿no? Todavía no. Ya, el mundo de la posmodernidad me fue haciendo mucho más crítico. Y en ese mundo crítico yo empecé a buscar un nuevo referente. Y lo busqué y lo he encontrado. El nuevo referente soy yo. Tenemos un mundo hiperindividualista. Es un mundo en el que yo soy el protagonista de mi película. Y ahora cruzar los dos vectores. Yo soy el protagonista de mi película en un mundo en el que el espacio digital me deja tener mi imagen integrada y pongo todas mis fotos aunque nadie las mira. Tengo un blog en el que escribo cosas que nadie las lee. Escribo en Twitter metiéndome con todo el mundo que nadie me hace ni caso. Pero yo asumo mi protagonismo. Me he dado cuenta que tener cosas no es importante. Lo importante es sentir cosas. Las empresas tienen que vender sensaciones. Yo cuando estoy decidiendo dónde voy el fin de semana a comer con mis amigos, estoy empezando a mandar por WhatsApp dónde vamos a cenar este viernes, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan los enlaces de los restaurantes que empezamos a consultar unos y otros. El que no esté en Internet, a ese no vamos a ir casi seguro.
Después empezamos a ver, pues vamos a este, pues vamos al otro, entro en la carta de vino, veo los menús, veo las fotografías y al final decido dónde vamos. Y cuando llegamos nos hacemos todos la selfie para decirle a los demás que estamos aquí y empezamos ya a asumir el papel en el E3. Después nos viene la carta de vino y empezamos a mirar el precio de los vinos, si coincide el del restaurante con el que está en bodega. Después vienen los platos y antes de que estén los platos, quieto que tengo que sacar la foto. Yo a este restaurante no vengo más porque la luz es muy mala para la foto. Y entonces empiezo a tomar esa decisión. Después viene la comida y tal, y vamos comiendo, terminamos al final, nos hacemos otro selfie y el fin de semana edito la comida. Y cuando la edito espero los likes. ¿Estaba buena la comida? Casi no me importa ya. Tiene que estarlo, porque si es malo empieza la crítica brutal. Pero ese mundo de las sensaciones empieza a envolverme cada vez más. Yo voy tomando mis decisiones, voy sistemáticamente intentando hacer las cosas. Naturalmente, estos comportamientos que estamos teniendo del hiperindividualismo en el espacio digital tiene que ver con generaciones. No todas las generaciones son las mismas. Tenemos los Selenial, tienen más de 70 años, están jubilados. Esta gente viajaba antes muchísimo, hacía de todo, pero los cogió la pandemia y los ha dejado arrasados. Ahora lo que le preocupa es la salud y han dejado de moverse. Después viene la mía, los baby boomers. Están entre los 55 años y los 70. Esta es una generación satisfecha consigo mismo. Han conseguido más que lo que tenían sus padres. Han conseguido alcanzar logros. Han visto evolucionar, por ejemplo, en España de un sistema a otro modelo democrático y tal. Están contentos con lo que han hecho. Pero de pronto ha llegado la pandemia y le han dicho, tú no sales de aquí. Cuando ha terminado la pandemia dicen, a mí no me tiene en casa nadie. Y están todo el día viajando, todo el día por todos lados. Esos son los que ahora mismo están manteniendo todo el mundo en la restauración, en el turismo, en todo. Están viajando y viajando y viajando. No quieren que los encierren más. Después viene la generación del éxito. Tienen entre 40 y 55 años. Esta es la que nos gobierna. La que nos gobierna por la parte del PSOE, porque la parte de sumar es más millennial. Entonces la generación del éxito es la cultura del trabajo, competir. Tenemos que ser los primeros. Si hay que echar horas, se echan horas. Lo importante es la empresa. Tenemos que intentar tener cada vez más capacidades, cada vez generar más valor. Es muy competitiva. Pero después vienen los millennials. Los millennials los han educado los baby boomers. Los millennials, ¿para qué quieren un coche si el padre les presta el BMW? Cuando quieren un piso, quieren vivir en el centro de Madrid igual que su padre. Y después resulta que tienen un sueldo de 1.200 euros y que hasta ahora que han cambiado los contratos, cada 6 meses iban al paro. Es la generación frustrada. Esa gente a las 3 de la tarde quiere estar en su casa. No los hagáis trabajar más. No están dispuestos. Esos son los que no quieren trabajar en la restauración. Por eso hay mucha gente que dice, tengo que coger gente de más de 45 años, de la generación del éxito. Pero no puedo coger los millennials porque no están por la tarea, no quieren casas, no quieren coche, no quieren casarse, no quieren tener hijos. Son bastante austeros, solo se gastan dinero en viajar. Pero se van a viajar al sitio más extraño de Filipinas para hacerse un selfie en un lago que hay para después que en Instagram los deditos. Es una generación que va a ir avanzando y esa generación nos va a gobernar. Es muy anticapitalista, muy antisistema. Entonces esa generación viene avanzando. Esa generación ve el espacio digital como algo distinto. Tienen que estar a las 3 de la tarde en casa porque tienen una partida de ordenador. Entonces tienen un juego, han quedado con los amigos y eso es fundamental. Necesitan una conexión a Internet buena. De los demás de las cosas pueden ir pasando. No les interesa tanto. Y después vienen los centennials, mis alumnos de primer curso. Esos son los irreverentes. Mamá, ¿tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Tú te has visto? ¿Tú te crees que con la pinta que tú tienes, tú sabes algo de tecnología, de la sociedad, de cómo ahora ocurren las cosas? ¿Y tú, papá, que estudie qué? ¿Y el profesor este con la barbita y la gafita me va a contar a mí algo interesante? Si son todos unos viejos, si es que la tecnología los ha borrado, los ha dejado inservibles. Entonces pelearse con esto es agotador, porque no sirve la autoridad, no sirve el que tú estés arriba, sino sirve el que tú los convenzas de que tú lo que estás diciendo es lo correcto. Y eso es un esfuerzo enorme, a eso no estábamos acostumbrados. El principio de autoridad era un principio distinto. Claro, ¿qué hacer en estas situaciones, ¿no? ¿Qué hacer con estos nuevos consumidores? ¿Qué hacer cuando nos encontramos
en una sociedad en que el espacio digital nos ha ido invadiendo cada vez más, en que los nuevos consumidores son hiperindividualistas y lo que quieren son sensaciones y que además están jugando y conectándose sistemáticamente entre ellos. Las empresas tienen que cambiar. Entonces la cadena de valor de comprar, producir, vender, ahora la hemos cambiado y ahora tenemos una cadena que tiene un front office que es como yo contacto con los consumidores. A eso le llamo el proceso de consumerización. Yo con los consumidores tengo que generar valor y tengo que captar información de lo que quieren. Yo no tengo que pensar lo que quiero yo para mis consumidores, sino lo que tengo que hacer es pedirle, preguntarles a ellos, tener un browser suficientemente amigable para que ellos me digan lo que están deseando tener. Y yo, acto seguido, intentar tenerlo. Creo valor y capto información. Aquí la inteligencia artificial me puede ayudar muchísimo, tanto a generar ese valor, porque la puede personalizar mucho a través de todos los procesos que me permiten establecer el front office, y por otro lado, capta esa información que es clave para mí. Y después lo que tengo detrás es el back office. El back office con un montón de soluciones, que son soluciones de sistemas de información, y también, ya veo, y también en ese back office la inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental, porque va a facilitar muchas tareas y porque puede hacer que yo en el middleware, en esa unión en el front office y el back office, que cuando lo uno es lo que llamo la transformación digital, pueda tomar unas decisiones que tengan mucha más creación de valor para el consumidor y al final más éxito para mi empresa. El mundo en el que estamos y las empresas se mueven en lo que yo llamo el círculo de viabilidad. Si estoy dentro del círculo de viabilidad, mi empresa gana dinero, tiene recursos, puede invertir, puede gastarse dinero en capital humano, en nuevos proyectos, nuevas líneas de negocio. El problema es que el círculo de viabilidad se me va moviendo. Y yo voy dentro del círculo de viabilidad caminando con el círculo. Si soy capaz de anticipar el círculo, yo siempre estoy bien. Pero si me quedo fuera del círculo, no piense que el círculo va a volver donde yo estaba, porque no vuelve. Y el inconveniente que tienen los tiempos actuales, los tiempos tan inciertos, es que el círculo no sigue una tendencia lineal, sino que está pegando saltos. Me puede ir arriba, abajo, derecha, izquierda, y en un momento determinado me puedo quedar fuera. Tengo que estar siempre cerca de la información, cerca de los indicadores, cerca de por dónde pueden ir las cosas. Aquí también la inteligencia artificial me puede ayudar mucho. Entonces, mi visión ahora mismo es ir avanzando con el círculo, ver por dónde ese círculo de viabilidad va a evolucionar y estar yo siempre dentro de él. Gracias.